¿Qué tal amigos de la Radio Puente Alto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más acá en 107.5 FM Estéreo para toda la comunidad de la provincia cordillera Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana. Tantas personas que nos escuchan, sobre todo nuestras queridas amigas. Una radio escuchada preferentemente por mujeres en un 70%, donde estos temas de carácter legal siempre son bienvenidos, bien acogidos, sobre todo cuando hay muy buena información. Quiero agradecer al productor, a Ignacio Solís, que nos está ayudando en la generación de estos espacios que son tan relevantes e importantes para la comunidad. Y hoy tenemos una destacada profesional del mundo del derecho, Tania González, con quien vamos a hablar de un tema que es realmente importante y fundamental. En esta breve contextualización hablaremos de lo que es el tema de pensiones. Voy a dar la bienvenida a Tania, que se presente, que hable un poquito de lo que, para dónde apunta la conversación. Así que adelante, Tania. Bienvenida a tu radio Puente Alto. Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, me alegra saber que es una radio que primordialmente se escucha por mujeres y bueno, porque tal como tú señalas, estos temas son bien, digamos, incómodos, malos, justamente para las mujeres que históricamente han tenido que hacerse cargo del trabajo de a veces ser madre y padre, y sobre todo de cubrir de repente los gastos de un padre ausente. Ojo, que estamos hablando de la regla general y en caso alguno esto es completamente y siempre verdad. Hay muchos padres que han tenido que cumplir el mismo rol y desde ya decirles que todo lo que vamos a conversar hoy día no solo se aplica a los padres, sino también se aplica a las madres, es decir, a aquella persona que efectivamente no está realizando el cuidado de los hijos y que eventualmente tiene que efectuar el pago de una pensión, pero por ABC motivo no lo ha hecho. Entonces, la idea del día de hoy, bueno, obviamente ahí Juan Carlos nos podrá ir circunscribiendo un poco más el tema, pero es básicamente hablar sobre los diferentes problemas que se dan con el pago de las pensiones de alimentos y ver de qué forma podemos dar algún tipo de orientación en ese sentido para efectos de poder entregar a tus auditores cierta información que podría ser útil para que ellos mismos puedan incluso efectuar ciertas tramitaciones. Bueno, muchas gracias ya por la contextualización desde el plano de lo que tú haces, que es el área del derecho. Aquí hay mucha, a veces, desconocimiento, falta de información, hay mitos, y eso es lo que queremos un poco revelar. Yo me desempeño como comunicador social y también como profesor. Entonces, mi rol de educar, la radio siempre ha tratado de orientar hacia la primera fuente, que los que vayan a la radio hablen de primera fuente en relación a las temáticas que estamos abordando y que de alguna forma u otra sean un aporte para. ¿Qué me puedes decir tú del tema de las pensiones? ¿Hacia dónde apunta esa temática en lo particular? Mira, yo creo que es súper importante que un poco partamos de la última reforma que se hizo, que quizás a todos les ha sonado un poquito, que es la que trató un poquito, que le llamaron como el DICOM de los papitos corazón, que es como una forma quizás coloquial de denominarlo. Y esto haciendo un poco referencia a lo que te indicaba, que en Chile en un momento más del 80% de las pensiones de alimentos se estaban pagando con retraso. Ahora, esta última ley tiene varios aspectos que son como más desconocidos. Efectivamente, creó este como DICOM para los padres, o más bien para los deudores de pensiones de alimentos, porque no está circunscrito en género, pero además cambió el poder, comillas, de las personas que buscan la persecución, porque antiguamente, hasta hace, ni siquiera hace tanto tiempo, hasta hace un año y medio atrás, antes de la promulgación de esta ley, se ponía de cargo de las madres o de la persona que tenía su cuidado, porque podía ser una abuela, podía ser un padre, se ponía de cargo de la persona que tenía al menor el poder buscar este cobro. Pero hoy con esta ley lo que se hizo fue poner de cargo del Estado, un poco dando el reconocimiento de que la alimentación y el sustento de los hijos, además de ser una carga de los padres, también debe ser un tema de país. Y esto ha permitido que exista una búsqueda activa por parte de los tribunales de permitir el cobro de alimentos. Y aquí se establecieron varios procesos que a grosso modo los vamos a dividir como en un cobro ordinario y extraordinario, que estos son los dos tipos de cobro que hay hoy por hoy. Hay otras formas de cobrar la pensión de alimentos, sí, pero
digamos que son más complejas de llevar a cabo como por cualquier persona. En cambio, estos dos procedimientos, en el Poder Judicial existe un sistema que se llama trámite fácil. Y ese trámite fácil se implementó específicamente para trámites, por ejemplo, en familia, que permita el cobro, por ejemplo, de estas pensiones o, por ejemplo, otras diligencias como cambiar domicilio, que son cosas simples. Pero la gran mayoría de los trámites que están orientados en trámite fácil en materia de familia tienen que ver justamente con el cobro de pensiones. Antiguamente, se basaba el cobro de las pensiones solo en tratar de mandar arrestados a las personas que no pagaban los alimentos. Pero ustedes comprenderán que que a ti te paguen alimentos no se soluciona con que la persona esté durmiendo 15 días en una celda, porque eso no te genera dinero. A la larga la deuda sigue igual y a la larga la carga económica de ese hijo la sigue teniendo una sola persona. Por lo tanto, esta ley cambia esta visión como de el apremio constante. No es que no se pueda pedir apremios, también se puede seguir pidiendo. Dentro de esos apremios puede estar la suspensión de licencia, puede estar también lo mismo tema de los arrestos diurno vespertino, el arraigo nacional, etcétera. Pero además de estas medidas compulsivas, lo que se está buscando hoy es cobrar ese dinero. Y ahí se crean estos dos procedimientos, el procedimiento ordinario y el extraordinario. El procedimiento ordinario tiene por objeto buscar dinero del deudor. Y cuando decimos buscar dinero, es buscar dinero donde sea. Puede ser dinero de un finiquito, puede ser el dinero de la cuenta RUT, puede ser el dinero de un crédito cualquiera, de lo que sea. Se hace una retención de cualquier cuenta o dinero que se encuentra a nombre del deudor. Y en el cobro extraordinario pasamos a esta lógica de que es la sociedad la que debe hacerse cargo de aquel hijo que no fue alimentado, entendiendo que esto es un problema país. ¿Y por qué lo desviamos hacia la sociedad? Porque si se dan cuenta, lo que ocurre acá, que es lo que se conoce actualmente como el pago de las pensiones de alimentos con los fondos de AFP. El pagar las pensiones de alimentos con los fondos de AFP genera evidentemente un empobrecimiento de esa persona en la cuenta de capitalización individual. Por lo tanto, si bien se cubren esos alimentos, el día de mañana, al dejar con menos fondos a esa persona, eventualmente va a ser la sociedad la que va a tener que hacerse cargo de aquella persona que se quedó sin fondos. Por lo tanto, estos procedimientos ambos tienen por objeto generar liquidez en estas lucas, pero van uno después del otro, hasta que no se agote el procedimiento ordinario que busca encontrar plata por donde sea, y si no se encuentra nada, recién se puede pasar al extraordinario, pero siempre la idea es cobrar. Por lo tanto, siempre ahora vamos hacia la medida compulsiva, pero del cobro del dinero, no de la persona compulsivamente. Entiendo, muchas gracias. Ya hay harta gente que me está siguiendo por WhatsApp de la radio, más 569-8214-0114, preguntando, consultando y escuchando atentamente la conversación. ¿Qué más nos puedes abordar acerca de esta nueva ley? ¿Algo más que se nos haya quedado en el tintero antes de seguir con el programa? Mira, solo agregar que otra innovación, comillas, que se dio tiene que ver con el tema de los reajustes. Hasta hace un tiempo atrás también, antes de esta ley, el reajuste de la pensión de alimentos generalmente se fijaba en atención al ingreso mínimo remuneracional, que aumenta 2 veces al año, en enero y en julio. Y se establecía en base a un porcentaje. Es decir, si tú buscas pensiones que son anteriores al año 2023, 2022, tú vas a encontrar que, por ejemplo, la pensión está establecida en un monto de dinero, pero que equivale, por ejemplo, a un 40% de un ingreso mínimo remuneracional, que de hecho ese es el mínimo que se paga por un hijo. Pero ese ingreso mínimo remuneracional tenía un problema con el tema del reajuste, porque ese reajuste se provocaba 2 veces al año. Y muchos padres o muchos deudores de pensiones de alimentos hoy se encuentran con una deuda de alimentos solo porque nunca reajustaron la pensión, porque ese reajuste era, comillas, automático, pero era un reajuste que ellos nunca aplicaban en los hechos. Por lo tanto, se acumularon muchas pensiones que son deudas de reajuste. Hoy, esas deudas de reajuste, como corren igual que las otras, como existe este procedimiento automático,
basta, es mejor para el deudor, porque evita que se acumulen estas grandes cifras de montos que nunca se reajustaron. Y se agregó un reajuste que es mucho más real, que es el reajuste en UTM. Es decir, hoy ya no se establece la pensión en base al ingreso mínimo remuneracional, sino que se establece que la pensión, por ejemplo, es 2, y algo UTM. Y esas UTM obviamente se van reajustando según el valor mismo de la UTM. Por lo tanto, y esto hay que tener harto cuidado para aquellas personas que pagan pensiones de alimentos, deben saber que tienen que ir reajustando automáticamente. Ahora, con esta nueva ley, igual evita que se transformen en años y años de reajuste acumulado, pero aún así va a salir una liquidación con el cúmulo de todos los reajustes que no se pagaron. Entonces, eventualmente, igual puede terminar saliendo más salado. Correcto, muchas gracias por la explicación. Entonces ya hemos abordado básicamente nuestro programa, todo lo que es el tema de pensiones. Ella ha explicado, la abogada, muy claro hacia dónde apunta esta nueva ley de pensiones. Lo importante es que los niños reciban el aporte de uno de los padres que tiene que hacerse cargo de ellos, ¿cierto? Ya puede ser hombre o mujer, como está claro, porque hay varias preguntas acá que me están haciendo. Y llegó una pregunta a un hombre, pero si hay algo más que contar antes de pasar a las preguntas. No, yo creo, o sea, solo quizás agregar que es súper importante que también se entienda por la gente que nos está escuchando que existen dos derechos respecto de un niño dentro de muchos derechos de los hijos, que son los alimentos y la relación directa y regular o lo que la gente conoce como las visitas. Y ambos derechos son independientes, por lo tanto no son monedas de cambio. La plata que se debe no afecta en nada la relación directa o regular. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Normalmente se confunden ambos derechos. Y ojo, que no estoy diciendo lo que es correcto o no es correcto. Simplemente que estoy aclarando que son dos derechos independientes y que uno no obsta al otro. O sea, puede tener un deudor de alimentos que deba muchísimo dinero, pero sí puede tener relación directa y regular con los hijos igual, o viceversa. Puede tener un alimentante que esté completamente al día a nivel de lucas, pero que a nivel afectivo, a nivel de la relación que tiene con ese hijo, ser completamente ausente. Entonces, la idea es que también se entienda y advertir desde ya que ambos derechos son absolutamente independientes y no se mezclan ni se pueden ejercitar como obstruyendo uno al otro. Vamos a algunas preguntas que han llegado de parte de los auditores. La primera la envía Lorena. ¿Cómo sé yo la cantidad de dinero que me debe mi expareja? Nunca me casé con él. Tenemos un niñito de 6 años en común y no se coloca desde los 3 años. Ahí tendríamos que hacer varias preguntas de vuelta para quizás indagar un poco en cómo está esa deuda. ¿Por qué? Porque, claro, tuvo una relación de convivencia que para el efecto es indiferente, da lo mismo. Si es un hijo reconocido, ese hijo tiene derecho a alimentos respecto a ese padre. Pero asumo que ella está señalando que en algún momento se regularon estos alimentos, porque es súper importante que entiendan que la deuda de alimentos solo surge de alimentos que están judicializados, ya sea que se haya partido por una mediación. Por ejemplo, cuando se hace la mediación y llegan a acuerdo, eso tiene el mismo valor de una sentencia, por lo tanto es exactamente igual que si un juez ha dictaminado cuál es el monto de la pensión. Solo si está judicializada la pensión, evidentemente la forma de saber cuál es el monto es pedirle al tribunal que liquide los alimentos. En el Poder Judicial, como les indicaba, existe esta página, esta pestañita que dice trámite fácil y hay una pestaña, una subpestaña que dice liquidación de alimentos. Y ahí se llenan los datos, es un formulario simple de llenar y que permite solicitar la liquidación y el tribunal va a establecer cuál es el monto de los alimentos. Llega otra pregunta de parte de Alejandra Riva. Tuve 2 hijos con 2 personas distintas. Cada uno de ellos tenía un trabajo diferente. A uno le iba mejor y el otro no le iba tan bien en lo económico. El más humilde me pagó todo, pero el que tenía más plata dejó de pagarme. Ahora no sé dónde está. ¿Se puede hacer algo?
Sí, claro, existen muchas formas de ubicar el domicilio de las personas en general por la vía judicial. Normalmente el consejo ahí siempre es tratar de ubicar quizás hasta por la gente que los conocían en común, pero si eso no existe, como puede pasar en muchos casos, se puede pedir al mismo tribunal que oficie a diferentes instituciones a fin de que informen los actuales domicilios. Ahí la recomendación es que se oficien a instituciones que normalmente actualizan los domicilios, como por ejemplo la AFC, como la AFP. ¿Por qué? Porque como generalmente la gente cuando cambia de trabajo, informa un trabajo nuevo, o sea, informa el domicilio en el contrato, la AFC, la AFP, FONASA y SAPRE normalmente tienen los domicilios actualizados. En otros casos también sirve, por ejemplo, el CERVEL, incluso cuando estábamos en época de pandemia sirvió mucho la oficina judicial virtual, porque pedíamos los oficios a la oficina judicial virtual a fin de que ellos indagaran cuál era el domicilio propiamente tal de esta persona y claro, una vez encontrándolo se le notificaba. Pero aún así, suponiendo que esta persona está inubicable, si en algún momento esta persona registró un domicilio en la causa, ya no es problema suyo si le llegan o no las notificaciones. Por lo tanto, en ese caso, si alguna vez registró domicilio y ese domicilio sigue siendo, comillas, el mismo, pero en la causa propiamente tal, usted puede dar el inicio al cobro igual, puede pedir la liquidación, puede pedir el reajuste y eventualmente el tribunal se encargará de hacer la retención de las cuentas, que ustedes comprenderán que eso se hace directamente con oficio a los bancos, no se hace preguntándole directamente al deudor. Mira, acá me llegó una pregunta de un hombre, me dice, Uh -huh. cambia el nombre, por favor, porque da un poco de vergüenza. Ya, tengo que colocar Emilio. Emilio se separó de la señora, pero él se quedó al cuidado de los niños. Me contó que la mujer tuvo una infidelidad y se fue con su nueva pareja, una nueva familia. Ella estuvo hablando de que, bueno, él tuvo con ella dos hijos, son pequeños todavía, uno de 7 y uno de 5. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se hace? ¿Lo mismo procedimiento? Sí, o sea, lo primero que le recomendaría a él es que si ella solamente se fue, es que él proceda a realizar una gestión que es una declaración de cuidado personal provisorio o de cuidado personal definitivo, incluso en su caso. ¿Por qué? Porque normalmente se presume que es la madre la que tiene el cuidado personal de los hijos. Entonces, en el caso de él, sería bueno que él primero realice una gestión, ya sea voluntaria, declarativa, en la cual a él se le reconozca como aquella persona que tiene el cuidado personal. Desconozco el caso concreto, pero quizás él en algún momento incluso pudo haber hecho una denuncia por vulneración de derechos, con lo cual se le reconoció a él el cuidado personal provisorio, con lo que está bien. Ahora, si eso fue así y él tiene el cuidado personal ya declarado, debiese solicitar alimentos y eso basta, tal como le indicaba recién, buscar el domicilio de esa persona y eventualmente declarar la obligación que tiene esta persona de pagar alimentos por los dos hijos. Evidentemente, incluso, y esto vamos a sacar un mito desde ya, el que la persona que tenga que dar alimentos no trabaje no es excusa para no dar alimentos. Los hijos comen igual. Por lo tanto, la obligación alimentaria se establece igual y normalmente se establece en un 30% del ingreso mínimo. Cuando son dos hijos, justo aquí es el caso que él menciona. En el caso de un hijo es el 40%. Por lo tanto, yo le recomendaría que derechamente interponga una demanda para establecer los alimentos en favor de sus hijos, porque incluso si no es tan fácil hacerse del cobro, por lo menos le va a servir para siempre tener esta deuda contra ellas. Normalmente los alimentantes que no pagan tienden a mantenerse más a raya. Acá me llega una pregunta de parte de una abuela, la señora Elisa, que está al cuidado de su nieta que es menor de edad. Mira, me decía, Juanca, interesante el programa, lo estamos escuchando atentamente. En el caso de mi nieta, que tiene 16 años, y el papá 17, ¿qué podemos hacer ahí? El chico se entendió la guagua. Somos personas de bajos de mena, somos sencillos, humildes, yo me saco entre comillas la cresta por alimentar a mi nieta y a mi nieta obviamente, y a la hija de ella, porque es la nieta y la bisnieta. Pero el muchacho se corrió olímpicamente, me dice.
Ya, o sea, ahí tenemos dos temas. Si efectivamente el muchacho se corrió completamente, o sea, ni siquiera reconoció al bebé, habría que iniciar previamente una gestión de reconocimiento, una demanda de filiación, que eso involucra que lo reconozca judicialmente. O sea, es a la buena o a la mala, si es su hijo se puede forzar el reconocimiento. Una vez hecho el reconocimiento, se puede demandar de alimentos y aquí, claro, yo entiendo que quizás la pregunta de esta auditora tiene que ver con la edad del papá. La edad del papá tampoco es excusa. ¿Por qué? Porque para eso tiene padres también. Y por tanto, todos aquellos alimentos que no paga el hijo, lo pagan los padres. Entonces, si bien ahora esta señora puede tener una situación bien humilde, yo le recomendaría que efectúe la demanda para efectos de poder conseguir que se paguen los alimentos por ese bebé, porque existe un padre responsable y más allá de que él no reciba ingresos, tiene que efectuar el pago de una pensión de alimentos que el mínimo por un hijo son más o menos 200 lucas, que quizás no podrá ser tanto dinero, pero evidentemente ayuda bastante. Entonces, es el procedimiento para esta abuela que está escuchando en la radio y que está muy preocupada. Gracias por explicar esa situación. Ya, Pamela, que es de Pirque, me dice, mira, aquí pasan muchas cosas muy delicadas a veces. Tú sabes, Juan Carlos, que a veces se ocultan demasiadas situaciones en lugares como Pirque, San José de Maipo. Hay muchos temas de incesto, abuso de repente, que es un tema que es muy delicado y que también me gustaría que alguna de ustedes también lo pudieran tocar, ya que están en el tema de familia. Yo supe del caso de una niña que tuvo un hijo con un tío. ¿Y quién se hace cargo ahí de la guagua cuando un tema tan delicado, familiar como ese? Mira, en el caso de aquellos hijos que son producto del incesto, aunque tú no lo creas, esto lo voy a contar casi como anécdota. Yo hago clase en la universidad y cuando veo esta materia siempre lo cuento casi a modo de anécdota. En el derecho sucesorio, que es el libro más antiguo del Código Civil, se indica que existen hijos incestuosos y sacrílegos. Los incestuosos justamente derivan de relaciones entre la familia y los sacrílegos respecto de aquellas personas que tienen alguna orden sacerdotal. Y en ambos casos, curiosamente, lo que hace el Código Civil es sancionar a los hijos privándolos del derecho hereditario. Pero esto se los comento no por, o sea, más allá de como anécdota, la verdad es que esto de sancionar a los hijos no existe. No hay una forma de sancionar a los hijos porque a la larga incluso si pudiésemos considerar que estas situaciones, o sea, evidentemente no son correctas, más allá de una opinión personal, aquel hijo que nazca en las circunstancias que nazca, evidentemente sus progenitores, sean quienes sean, tienen que hacerse cargo de él. Y si no son ellos, son los abuelos, son los ascendientes. Lo que pasa es que el artículo 321 evidentemente establece como un orden de prelación. Y obviamente las primeras personas que están llamadas a hacerse cargo de los hijos son los padres. Pero a falta de los padres están los abuelos, a falta de los abuelos están los hermanos y a falta de los hermanos está cualquier persona a la que se le haya hecho una donación cuantiosa. Entonces, a falta justamente de este tío padre, vamos a ponerle así, si es que este tío padre no se hiciera cargo, podrían ser también los abuelos. Ahora, convengamos que en ninguna de las situaciones anteriores la tragedia familiar se evitó y en ninguno de los casos también los traumas que pudiesen generarse para ese niño que proviene de ese tipo de situaciones se van a evitar. Muchas gracias por abordar todas las preguntas, porque aquí la gente se explaya con nosotros y nos comenta circunstancias que bien son muy delicadas, a veces no es llegar y tocarla en cualquier lado, así que tú le has dado la confianza a la gente de poder abordarla con dignidad, con respeto y también ha sido muy acogedora. Oye, acá me llegó una otra pregunta aparte de Elizabeth. Elizabeth, eh, ella no sabía quién era el papá de su hijo, se tenía una duda, se hizo un tema de paternidad y resultó que el que ella pensaba no era. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Se puede hacer algo? Sí, por supuesto que sí.
La verdad es que esto para la auditora no es tan raro como pueda sonar y la verdad es que en ese sentido hay que tener un poco de apertura de mente porque a la larga el que una mujer, y esto desde el punto de vista de mujer, ejerza su libertad sexual no tiene nada de malo. Ahora, si efectivamente ella tenía una duda razonable y demandó a una persona creyendo que él era el verdadero padre de su hijo y esto resultó negativo, normalmente yo le recomiendo a los clientes a las clientas que se desistan para efectos de no tener que ir a la audiencia y tener que estar como dando explicaciones por ello. Prefiero presentar un escrito y deducir o desistirme de la causa para que no tengan que pasar por este momento desagradable ellas porque evidentemente nuestra sociedad machista sigue viéndolo como un tema de que casi es una mujer como libertina, cuestión que no es así. La duda razonable es perfectamente loable. Ahora, si efectivamente ella tiene la sospecha de que es otra persona, puede demandar a esa otra persona. En caso alguno, el hecho de que haya demandado a este presunto padre obsta a que ella siga buscando los orígenes biológicos de ese hijo. Ella, de hecho, es la representante legal de ese niño y quien realmente está buscando sus orígenes biológicos es ese hijo o hija. Por lo tanto, y esto en reconocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el derecho a la identidad es un derecho humano. Y esto no prescribe. E incluso si ella desistiera de hacer esto durante toda su vida, su hijo o hija podría hacerlo al crecer. ¿Por qué? Porque esto es parte de ser un humano, de buscar de dónde, cuáles son mis raíces, de dónde provengo, quiénes son mis padres. Esto más allá de una cuestión afectiva. Esto muchas veces tiene que ver con simplemente un reconocimiento de la identidad. Hoy ha sido una conversación muy interesante. ¿Algo más que te gustaría acotar, dado que sabemos que tienes que hacer clases en media hora más? Y para ir cerrando el tema, porque igual se repiten algunas preguntas. Así que adelante, por favor. Sí, miren, mi mayor consejo en los temas de familia es que primero para hacerse cargo de un hijo, ya creo que la parte más difícil está hecha en el sentido de que decidieron y optaron por tener ese hijo, sean padres o madres, abuelos. Eso es la pega más compleja. El trabajo que uno hace como abogado de familia, la verdad es que, claro, tiene mucho de acompañamiento, tal como tú te das cuenta, Juan Carlos, este tipo de temáticas muchas veces no son agradables para nadie. Yo siempre le digo a la gente que lamentablemente las personas conocen a los abogados en muy malos momentos, cuando la están pasando muy mal o cuando derechamente tienen un problema muy grande y a veces el más grande de su vida. Pero el mayor consejo que les puedo dar, regulen las materias. Incluso si están en muy buena lid con aquella persona con quien tuvieron un hijo o hija, lo mejor es que siempre regulen las materias. Traten de regularlas por una mediación. La mediación pública es gratis. Por lo tanto, eso les va a permitir no tener que incurrir en costos y desde la regulación es mucho más fácil hacer cosas para adelante. Regulen todas las materias que hay que regular. Regulen los alimentos, regulen la relación directa y regular. A los niños les hace bien la rutina. Y además, el hecho de mantener las cosas en incertidumbre solamente genera más conflicto. Recordar siempre que hoy por hoy el principio respecto de los hijos no es que los hijos sean de la madre o sean del padre. El principio es la coparentalidad. A los niños les hace bien tener dos padres y dos padres presentes, dos padres activos. Y así como existen muchas mujeres que se hacen cargo de sus hijos y que son muy buenas madres, también existen muchos padres que sufren por sus hijos. Entonces, no instrumentalizar a los hijos, recordar que los hijos son prestados, como dicen por ahí, y a la larga quienes pasan la peor factura son justamente ellos. A los hijos no hay que mentirles, no hay que instrumentalizarlos y a la larga, si ellos crecen bien, lo demás todo se puede ir arreglando en el camino. Oye, me llegó una pregunta, última pregunta, te la voy a hacer. Y Sí, esta pregunta dígame. es bien especial porque yo nunca la había recibido en todos los likes que he hecho del tema jurídico. Eh, ya, le voy a cambiar los nombres, ya. Daniel y Pato. Daniel y Pato son pareja, ya, hombres, mismo género. La pregunta es, ellos me preguntan en forma así como hipotética, ¿pueden adoptar? Y si alguna vez
alguna vez ellos pueden adoptar un niño o una niña, uno de ellos decide irse, corre igual esto en la demanda, no tiene nada que ver con el género, que los padres sean del mismo género. ¿Cómo estamos en la legislación nacional con respecto a este tema? Ya, eso es como que fue el temazo de la última pregunta, te voy a decir. A ver, hoy por hoy los hijos o hijas pueden tener dos mamás o dos papás. Incluso hay una sentencia que es muy curiosa para el sur de Chile, Valdivia creo que es, no me acuerdo bien el tribunal, que es un niño que tiene una mamá y dos papás. Por lo tanto, estamos infinitamente más abiertos a diferentes figuras. Ahora, a lo primero, los matrimonios que están compuestos por personas homosexuales, sin importar el sexo, ¿pueden adoptar? Claro que pueden adoptar, no hay ninguna limitación en ello. También pueden adoptar las personas solteras si es que alguno de ellos quisiera adoptar solo por separado, pero si efectivamente ellos están casados o están en una unión civil, que les recomiendo si en algún momento quieren explorar la idea de querer adoptar un niño, las recomendaciones son una, que o estén casados o estén en un acuerdo civil vigente. ¿Por qué? Porque es más fácil. La ley establece un orden de prelación respecto de aquellas personas que son como postulantes para adoptar. Y las personas que tienen mayor prioridad son los matrimonios. Entonces, en ese caso les convendría casarse. No es que los esté mandando a casarse, pero es más fácil si lo quieren hacer así. Y si eventualmente se formula la adopción y pasa todo bien, pasan todos los trámites porque se hace un estudio, es bastante caro ese estudio, son como 700 lucas que cobran normalmente las fundaciones para poder hacerlo, pero una vez que se aprueban todos los trámites, si efectivamente se adopta un niño, ese niño pasa a ser como un hijo biológico, solamente que su filiación, que es la relación como de padre-hijo, se determinó por la vía de la adopción, pero tiene exactamente los mismos derechos y deberes que un hijo biológico. Por lo tanto, si ocurriera que ese matrimonio el día de mañana se separa, se rompe, lo que sea, sigue siendo hijo de los dos y se encuentran en igualdad de derechos en ese sentido. Por lo tanto, no afectaría absolutamente en nada los derechos parentales o maternales que se podrían tener respecto de ese hijo. El único detalle, pero es un detalle ya casi a nivel jurídico, y esto es por si algún auditor estudia derecho, es que son distintos tipos de parentesco, porque el parentesco que emana de la adopción pasa a ser como un parentesco natural, un parentesco consanguíneo, pese a que es determinado por adopción, pero tiene la naturaleza de ser un parentesco natural. En cambio, el parentesco que es respecto del segundo padre o madre queda determinado por ley. Entonces tienen distintas fuentes o orígenes de parentesco, pero es simplemente un tema de documentación. O sea, a nivel de derechos son exactamente iguales como padres, no otorga nada más a uno ni al otro. Y por lo tanto, eso establece también las mismas obligaciones y obviamente igual que si fuera un matrimonio heterosexual. Bueno, ha sido un agrado haberte conocido y gracias por contestar todas las preguntas de los auditores. No escabulliste ninguna, fuiste derecho, al frente y le respondiste todas las inquietudes. Te agradezco tu tiempo, tu gentileza y amabilidad para con los auditores y la gente en general de Puente Alto que tanto requiere y necesita esta información. Despídete de los amigos, por favor. Bueno, te doy muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que yo no soy muy buena para el tema de exposición. Aquí alguien por ahí me convenció de que hiciéramos esto. Y bueno, invitarlos a que cualquier duda o consulta, nosotros tenemos un estudio jurídico que trabaja también en la zona y en las zonas de Santiago. Y si me permite, Juan Carlos, dejar los contactos para que si alguien tiene dudas o consultas y eventualmente podamos ayudarlos con eso, Por poder supuesto, dejar. Les dejo el celular de contacto 9726777930, 956730976 y correo electrónico estudio jurídico taniagonzalez@gmail.com. Tania González, muchas gracias por tu tiempo y amabilidad con los auditores. Tiene un carisma extraordinario y una paciencia para explicar en forma muy didáctica y pedagógica. Así que gracias por todo lo que haces. Que tengas Muchas buen día. gracias, Juan Carlos. Igual tú, que estés muy, muy bien, y saludo a todos los que estuvieron muy atentos. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Buen día.